tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos nuevamente a la televisión universitaria de La Plata. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Emprendemos la segunda mitad del año, después de algunos días de descanso, que seguramente tanto a ustedes como a nosotros nos parecen muy pocos, pero vaya, venía al canal hoy y pensaba que de acuerdo a la cantidad enorme de cosas que han pasado desde nuestra última emisión hasta la fecha, necesitaríamos casi, la totalidad del envío, hablando, analizando, describiendo y opinando, ¿por qué no?, sobre algunas de las cosas que hoy son noticia en la República Argentina. Yo, cuando dejamos el programa, Lautaro, ¿cómo te va? Muy bien, buenas noches. Ayúdame a pensar, cuando dejamos el programa estábamos a mitad del Mundial, sí. Bueno, ese torneo tan corto que en definitiva se despidió abruptamente de la Argentina, o del cual la Argentina se despidió abruptamente. Y es interesante algunas de las cosas que pasaron, porque vos fíjate que antes del Mundial había como una suerte de... Se establecía que cuidado con las cosas que se van a hacer durante el Mundial, que vamos a estar todos con el foco puesto en eso, mirando la pelotita. La verdad que no pasó eso. La verdad que no pasó. Extrañamos el Mundial, extrañamos una presencia más prolongada de la Argentina en el Mundial, y si hay algo que no extrañamos es todo lo que nos enteramos durante el Mundial y después. Porque si alguien creía que el Mundial podía utilizarse, o que si cualquier cosa puede utilizarse para quitar el foco de las cosas que verdaderamente nos importan, de aquellas que hacen, entre otras cosas, por ejemplo, a la afectación de nuestros intereses de clase, como clase trabajadora, se equivoca, claramente se equivoca. Hay a veces una desmedida pulsión antipopular detrás de esos rezos, ¿no? Ay, cuidado que con el Mundial le tapan todo. No se tapa nada con el Mundial. No se tapa absolutamente nada con el Mundial. Mire, la verdad es que me hubiese encantado que no ocurriesen la enorme cantidad de cosas de las cuales vamos a estar hablando hoy, de las cuales vamos a estar hablando en esta segunda mitad del año, pero que lamentablemente ocurren hoy por hoy en la República Argentina. ¿Cómo andás, Lautaro? Bien, muy bien, también, con ganas de haber visto a la selección llegar hasta el séptimo partido, pero bueno, lo cierto es que eso ya pasó, y la semana pasada también pasó que en Atucha, se empezó a formalizar el plan de desnuclearización de Argentina. Estamos hablando de Atucha, la central nuclear, de energía nuclear, que tiene lugar en Zárate. Bueno, la semana pasada hubo dos noticias importantes. Una relacionada con Atucha fue que despidieron a 270 personas, no solamente personas abocadas al proyecto de Atucha 4 y Atucha 5, sino también a lo que es personas de planta permanente de más de 20 años de antigüedad. Pero también hubo una noticia que fue alarmante ya para el conjunto de las personas en la democracia, que es la supuesta remilitarización de la seguridad interna a partir de un decreto de dudosa constitucionalidad. Y lo cierto es que los trabajadores de Atucha, principalmente sus representantes del sindicato Luz y Fuerza, están poniendo el foco en una posible militarización de la empresa, habida cuenta de que, los trabajadores en Argentina ejercen el derecho a la protesta con mucho vigor y, tienen miedo, están planteando hacia la opinión pública la posibilidad de que se militarice la central nuclear de Zárate, y, la cosa se está poniendo un poco espesa, ¿no? Se paraliza el plan de obras, se paralizan los planes que se venían anunciando desde hace muchos años, que trascienden a una administración gubernamental. Convengamos que el planteo de la Argentina, teniendo como una de sus fuentes, matriz energética, a la energía nuclear, sobreviene de la década del 60, se empieza a implementar en la década del 70, con algunas discontinuidades, con un proceso de reestructuración importantísimo que planteaba nuevas centrales en la República Argentina y que ha sido desarticulado y paralizado por la actual administración. No contento con eso, además anuncian que entienden a las centrales nucleares
como objetivo estratégico y que en tanto objetivo estratégico van a ser militarizadas en materia de seguridad. ¿Y qué dicen los trabajadores? Y en realidad nos están poniendo a nosotros una suerte de vigilancia verde y cuando digo verde no me estoy hablando del ambientalismo, estoy hablando de las fuerzas militares de la República Argentina, en un foco de conflicto gremial, un conflicto sindical muy claro. Le están diciendo a un montón de gente que suponía iba a tener trabajo garantizado de acá a varias décadas, que muy probablemente ese trabajo esté en duda, ¿no? Sí, y la situación en la provincia de Buenos Aires en general, en relación al empleo, sigue siendo bastante problemática, sobre todo porque el gobierno está reconociendo que la recesión económica ya empezó, que el ajuste va a continuar y la Federación Económica Bonaerense proyecta una desocupación de 2 dígitos de entre el 10 y el 13% para lo que termine este año, para lo que queda de este año que termina. Hace años que la Argentina no supera los 2 dígitos. El dígito, digamos, Exactamente, y es un tema clave, digamos. Siempre hacemos una comparación con diciembre de 2001 y la situación social y laboral en diciembre en 2001, 2002 era diferente en un punto clave, que es el porcentaje de desocupación, digamos. Eso que no solamente debilita a los sindicatos en su posibilidad, en su fuerza de negociación, sino que también abarata, justamente porque hay un exceso de desempleados, la oferta laboral, digamos, ¿no? Entonces, se prevé que del 10 al 13% va a ser el promedio de la desocupación en la provincia de Buenos Aires, con algunas diferencias, sobre todo en la parte del conurbano sur, donde se toca el pico más alto. Es una proyección, obviamente que eso se va a ir reformulando conforme pasen los meses, pero bueno, la recesión ya empezó, el ajuste está en su etapa más me preocupa más aguda. Me preocupa mucho, no es el caso, pero me preocupa mucho cuáles son las previsiones oficiales. Porque pongamos, por ejemplo, la previsión oficial el año pasado, ahora se está empezando tímidamente, pero se está empezando a discutir presupuesto. Hay una serie de reuniones entre algunos funcionarios del gobierno nacional, fundamentalmente el ministro del Interior y algunos otros funcionarios, con los gobernadores para discutir lo que será el presupuesto 2019, a fin que los gobernadores apoyen un fuerte ajuste en determinadas áreas, algunas por cierto muy sensibles, salud, educación, entre otras, ¿no? Pero en el presupuesto 2018, es decir, el presupuesto que en este momento nos gobierna, este gobierno suponía que la inflación iba a ser, inicialmente había dicho 10% más 2 menos 2. Después variaron y dijeron 12 y finalmente terminaron reconociendo, ya con el presupuesto aprobado, que iba a ser del 15. No hay ninguna proyección, ni siquiera las oficiales. Cuando uno entra a la página del Banco Central de la República Argentina, encuentra que la variable inflacionaria y de expectativa de aquí a un año supera el 33%. Digo, guarda con las proyecciones del gobierno porque siempre van a la baja en detrimento de los intereses del pueblo, ¿no? Claramente, y dijiste el ministro del Interior, Frigerio, la pata desarrollista, podemos repreguntarnos a esta altura con el plan de desnuclearización. No, pero usted sabe que la aportación de nombre y apellido no garantiza proyecto de país. No, en absoluto. Ni hablar. Claramente no. Bueno, y también persisten las actitudes antisindicales, un gobierno que desde el primer momento va contra las organizaciones gremiales en todos y cada uno de los conflictos que se sostienen en el tiempo. Se dio a conocer una multa millonaria al gremio de camioneros en estas 2 semanas de receso invernal, 810 millones de pesos por no acatar una conciliación obligatoria. Ahí el gremio de camioneros estaba planteando, bueno, nosotros no es que violamos la conciliación obligatoria, hicimos una asamblea en los distintos lugares de trabajo, no fue un paro de actividad. Bueno, esa misma fórmula se le quiere aplicar al SUTEBA. Hoy van a estar con nosotros docentes del Frente Unidad Docente, representantes gremiales del Frente Unidad Docente. Le vamos a poder preguntar cómo viene eso, pero lo cierto es que, habida cuenta de que el SUTEBA adhirió al paro que convoca la CETERA, es decir, la organización más grande, no violó la conciliación obligatoria para estos 2-3 días de paro acatados para este comienzo del ciclo lectivo. Bueno, se está barajando la posibilidad de sancionar con una multa millonaria similar a la de camioneros de 600 millones de pesos al gremio docente, que se le está plantando fuerte a la gobernadora María Eugenia Vidal, que viene acumulando algunos problemas y
incorpora otros nuevos, como es el caso de los aportantes truchos, ¿no? Ajá, aportantes, militantes. Militantes, truchos. Claro, sí. hay afiliados que no saben que eran algunos docentes incluso. Sí, cuidado con ese tema, porque uno tiene la obligación por ley electoral de presentar una determinada cantidad de afiliados para poder presentarse a elecciones. Más de uno de ustedes alguna vez se habrá encontrado alguna fuerza política en alguna plaza de nuestra ciudad, o en la puerta de algún lugar público, en la puerta del banco, en la puerta de las facultades. Es muy común, ¿no? Buscando adhesiones para poder presentar una lista. Hasta eso trucharon al menos en la provincia de Buenos Aires, la fuerza que ganó la gobernación en octubre, en realidad, del año 2015, de acuerdo a lo que ha revelado el mismo periodista y el mismo medio. Lo propio ocurre también en la ciudad de Buenos Aires, los dos distritos más importantes que logró ganar la administración federal, ¿no? Sí, y una alianza, una coalición política que tiene como su principal capital simbólico o político esto de venir por la transparencia. Realmente están involucrados en una situación bastante turbia, por decirlo de alguna manera. Sí, claramente. En un ratito seguimos con, y bueno, como lo decía, vamos a tener a los docentes bonaerenses conversando aquí en el piso respecto a algunas de las cuestiones que hoy por hoy los ocupan y los preocupan. Vamos a hablar de algunas cifras en nuestra conversación inicial, algunas cifras que por ahí, que son cifras oficiales, pero que por ahí pasan un poco desapercibidas. Vos sabés que la lógica de la comunicación hegemónica pretende tenerte hablando durante 24 horas al día del despiste de Luis Delía, por ejemplo. 24 horas al día plantean hegemónicamente tenerte a vos preocupado por lo que son las declaraciones de un particular y te retasean muchísima información oficial, o información real, por cierto, pero que repercute directamente en tu calidad de vida. La economía en el mes de mayo cayó un 5,8%, casi un 6% cayó la economía durante el mes de mayo de este 2018. Cuando explican esa caída abrupta respecto al año pasado de la economía, aseguran que es producto de la sequía, que no rindió el rinde de la masa agrícola en la República Argentina, no fue tan importante como pretendían. Agropecuaria, podríamos decir, porque el ganado está involucrado. ¿Por qué? Porque hubo mucha sequía, se murió mucha hacienda, mucha otra no tuvo una buena tasa de parición, no hubo buenos rindes en los campos, ya sea en soja, en maíz, fundamentalmente de cosecha gruesa. Y no hablan de cuál va a ser el efecto, un efecto que todavía se retasea, del parate económico, de la enorme caída de ventas que todos y cada uno de los rubros principales de la economía doméstica argentina están ostentando desde hace meses. La canasta de productos que compran las familias con menor cantidad de ingresos en la República Argentina se encareció en el mes de junio un 5%. Un 5% se encareció. Comprar aceite, comprar fideos, comprar harina, comprar pan, comprar arroz, por ejemplo. El costo de vida en términos generales aumentó casi un 4%, un 3,7%. Aumentó el costo de vida general. Ahí podemos poner desde las alfombras persas hasta un auto, hasta también todo lo que aumentó el aceite y los insumos básicos. La producción industrial, y atención con esto, anudado lo que decía recién, la producción industrial se derrumbó un 5,4% en el mes de junio. Esto se va a ver, esto tiene fundamentalmente que se caen las ventas, que se necesita producir menos, porque queda stock, tenían previsión de vender más y le están vendiendo menos, queda stock, entonces se baja la producción industrial. Hoy por hoy la Argentina le vende menos que nunca al mundo, menos que nunca, de cualquier producto elaborado. No estoy hablando de grano de soja, estoy hablando de un producto elaborado. Le vende menos que nunca, le vende menos autos que nunca la República Argentina al mundo. Y compra también más que nunca.
Es decir, hay un déficit de balanza comercial apabullante, enorme. Algunos datos más. El transporte aumentó, lo averiguamos la semana pasada, un 30%, ¿no? Un 30%, más de 100% exacto en lo que va del año, el transporte público. Ya nos anuncian que en este semestre que estamos transitando, en el segundo semestre del año, va a haber aumentos de luz, aumentos de gas, aumentos de agua, aumentos de los servicios básicos. El jefe de gabinete se corre un poco de esa andanada de buenas noticias y nos dice que los próximos meses, les leo textualmente, van a ser más recesivos, más tormentosos y fríos. Eso dice Peña. Y el presidente dice que estamos atravesando una tormenta. Es interesante la utilización metafórica de algunos vaivenes meteorológicos. ¿Por qué? Y bueno, porque vos y yo sabemos que por más que hagamos danza de lluvia, no llueve cuando nosotros queremos, no truena cuando nosotros queremos, no suele soplar viento, hacer frío o hacer calor, tan solo con nuestra voluntad. Son cosas ajenas. ¿Tá? En la fraseología habitual del gobierno, son cuestiones que ellos no pueden manejar. No son producto de elegir un determinado sistema económico para gobernar la Argentina. No, son inmanejables. Es una tormenta, dice el presidente, dice el jefe de gabinete. Y el presidente, además de decirnos que es una tormenta, que de algún modo, bueno, esperemos que pase la tormenta. ¿Vos qué hacés cuando llueve mucho? Y decís, y bueno, vamos a quedarnos adentro de casa, hagamos torta frita, se bate unos mates y esperemos que pase, así podemos salir. Y la verdad es que de esta tormenta en la que nos ha metido el gobierno, este desbarajuste en el que nos ha metido el gobierno, se puede salir con política y se puede salir con decisión económica. No hay que esperar que pase, porque no va a pasar. En todo caso, el vendaval va a ser peor. Sin embargo, el presidente prefiere comunicarse a través de una conferencia de prensa con periodistas o a través de Instagram con un montón de argentinos y argentinas y responder preguntas sobre su preferencia de la Rhodesia por sobre la Tita. Creo que era, ¿no? Creo que el presidente, eso nos quedó claro a todos, el presidente prefiere Rhodesia por sobre Tita. Y nosotros, como observadores de la realidad y con la pretensión de analizarla y con mucha empatía, porque sabemos que muchos de ustedes, muchos de nosotros la están pasando realmente mal y no hay nada en el horizonte cercano que prevea que la podamos llegar a pasar mejor, nos preocupamos de esa enorme distancia que plantea el presidente, de ese enorme desaprovechamiento que hace comunicacionalmente el presidente, que pareciera está navegando aguas que no tienen nada que ver con las revueltas aguas en las que han convertido a la Argentina desde diciembre de 2015 hasta la fecha. No es la orquesta del Titanic que sigue tocando a pesar de todo. Es suponerte en un paraíso, en un oasis, cuando estás al borde del Titanic. Y eso es verdaderamente preocupante y le diré que nos obstina. Bueno, tal vez a nosotros obstinarnos en ello nos sirve para no solamente preocuparnos, sino también ocuparnos. Esto es Laburantes. Gobernar es crear trabajo. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. Derecho de los trabajadores al bienestar, derecho a una retribución justa, derecho a la protección de su familia, derecho a la seguridad social, a la prosperidad general. Y hay que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad.
gobernar, es crear. Muy bien, continuamos en Laburantes. Nos metemos ya mismo a analizar algunos de los temas que tenemos. Tenemos un montón hoy en agenda. Sí, fuimos hoy a la mañana, estuvimos en Ensenada, estuvimos en el sindicato ATE, hablando con Pancho Banega por la situación del astillero, que ha cobrado relevancia nacional porque empezó a ocupar horarios televisivos de los canales nacionales, y esto charlábamos respecto de cuál es realmente la situación del astillero Río Santiago en la ciudad de Ensenada. Los trabajadores del astillero Río Santiago y el sindicato ATE Ensenada denuncian que hay un plan de privatización encubierto detrás del ajuste. Además del astillero, antes de llegar a ese botín, creo que se viene por la organización gremial, ¿no? Esto es evidente que vienen apuntando. Y es la única manera que puede pasar un proyecto, un plan que tiene el gobierno nacional y provincial, ¿no? El país pierde 7.000 millones de dólares al año. Entonces se puede enumerar un montón de cosas que están antes de mirar un presupuesto que hoy tienen los trabajadores del astillero de Río Santiago, una empresa estratégica, fundamental para el país, de que tienen 65 años construyendo buques para la soberanía. Reclaman que se produzca en los astilleros nacionales lo que el presidente Macri compra en astilleros extranjeros. En vez de estar mirando el presupuesto de 3.300 trabajadores, estuvieran mirando que esos buques que van a comprar a Francia se hicieran en astilleros argentinos, y entre eso el astillero Río Santiago, son unos cuantos millones de dólares que se estaría ahorrando y seguramente cubriría por muchísimos años el presupuesto que tienen los trabajadores de astillero. Te estoy citando una cosa: si hubieran hecho las lanchas que compraron en Israel gastando 50 millones de dólares, pasaría más o menos lo mismo. Si nosotros no podemos hacer esos números, ¿no? El costo social que puede producir si al astillero le va mal realmente es muy alto en la región. Por eso es que hoy la región está acompañando, digamos, el astillero Río Santiago, porque muchos de esos comerciantes ya vivieron los 90, que lo que necesitamos es de que esta empresa se reactive. En un marco de diálogo, nosotros hemos propuesto, seguimos proponiendo una mesa de trabajo para sacar al astillero adelante, pero el plan del gobierno no es ese. Este astillero es un astillero que construye buques de gran porte, este astillero construye metal mecánica, este astillero puede construir para la energía eólica. Está faltando, digamos, una política de parte de la provincia de Buenos Aires definitiva para sacar a esta empresa y reactivarla. La voz de la calle y de los trabajadores, seguila por Laburantes en la pantalla de TVU. Me encantó ese cierre, ¿eh? Sí, ese era mi hermano. Yo tengo camisa. Ah, claro, te veo. Hay que decir algunas cosas respecto, digo, más allá que Pancho lo ha aclarado y que en varias oportunidades aquí en el piso de Laburantes lo han aclarado. De algún modo me cargaba más las tintas cuando anoche veía el informe, digo anoche por el domingo 29, digo, el programa lo pasamos varias veces en la semana, quiero ser preciso, el domingo 29 de julio se presentaba en el programa de Jorge Lanata, el domingo a las 22 horas, un informe muy muy duro, con un hashtag insólito, pero criminal, que decía, mirá dónde ajustar. Y era un hashtag que estaba destinado supuestamente, no a vos, no a mí, no a la audiencia, sino que estaba destinado a un sujeto del cual el programa de Jorge Lanata simula tomar distancia, que es el gobierno provincial y el gobierno nacional. Entonces daban como ejemplo, no podés ajustar en el INVAP, decían, y además a cada rato replicaban que en el INVAP no se va a ajustar, que ya dieron marcha atrás, porque este es un gobierno que reconoce los errores y da marcha atrás. Es mentira eso. En primer lugar, no se dio marcha atrás en el INVAP. El INVAP, el Estado tiene, además de ser una empresa estatal, del Estado rionegrino, tiene al Estado Nacional como con una doble condición. Primero, es su principal cliente. Es su principal cliente. Cuando hablan de radarización de la Argentina, bueno, ahí está el INVAP, por ejemplo. Y en segundo término, es el principal lobista. Es el Estado argentino el que va y habla, por ejemplo, con, no sé, el gobierno de Holanda, o el gobierno sueco, o el gobierno de Australia para venderle un reactor atómico. ¿Está? Tiene esa doble función el Estado Nacional respecto al INVAP. ¿Qué dijo el Estado Nacional? Que iba a seguir haciendo lobby
en función de las ventas que pueda llegar a conseguir en el exterior el INVAP, pero que iba a dejar de ser su principal comprador. ¿Quién otro hace radares en la Argentina? Nadie. Nadie. Van a hacer negocios como han hecho con Astilleros. Porque con Astilleros pasa exactamente lo mismo. Y lo hablábamos acá con Pancho hace no mucho tiempo. ¿Qué hace el gobierno bonaerense con Astilleros? Por un lado lo financia y por el otro lado lo denuncia a través de su house organ en la televisión nacional, como es Jorge Lanata, que no es más que eso. Es mentira, no se distancia Lanata del gobierno y le marca la cancha. Lanata trabaja en función de los intereses, y esos intereses lo que buscan es desguazar Astilleros Río Santiago para después malvenderlo, en función de algún mega interés, como son los que suelen proteger desde la administración central y provincial de Cambiemos. ¿Qué puede hacer un gobierno más allá de plantar a un diputado? Pone a un diputado, no me acuerdo el nombre, está mal. ¿Cómo? Castelo. Castelo, que dice que hace 2 años y medio se enteró de la existencia de Astilleros Río Santiago. Y lo decía en una entrevista, que hace 2 años y medio, viejo, no debería ser diputado. Por la provincia de Buenos Aires, alguien que no sabe de la historia y de la lucha de esa empresa. No debería serlo. Y en lo único que se pone a pensar es cuáles son los números para ajustarlo, sin ponerse a pensar cómo puede poner el Estado al servicio de vender, por ejemplo, lanchas de patrullaje construidas en el Astillero Río de Santiago en vez de comprársela a Israel o a Francia como han hecho. Hablan, dicen, despotrican, quieren generarte a vos malestar en el sentido común de decir, no puedo bancar algo que hace 10 años que no entrega un barco. Es mentira eso. Y es el Estado el que tiene que fomentar la venta de ese barco, como se hizo en el año 2004 con 5 tanques para Venezuela, por ejemplo. Como se hizo, se puede hacer, no se quiere hacer. Y se utiliza ese house organ deplorable, televisivo, para, precisamente humillarlo. Miren, yo me acuerdo pocas cosas tan descabelladamente humillantes para los intereses nacionales, populares, de los intereses de la clase trabajadora en la República Argentina. Lanata está haciendo un posgrado en cómo hago para ser aún peor que Bernardo Neustadt. Yo lo recuerdo a Neustadt en los 90, en los 80 incluso, poniendo programas al servicio del desguace de Entel, la empresa de telecomunicaciones de la República Argentina, y festejando, celebrando con champán el día que la pusieron a María Julia Alzogaray como interventora de esa empresa para finalmente malvenderla, entregarla a precio vil a compañías de origen español y origen francés. Impidamos eso con nuestros Astilleros Río Santiago.